Trabajo en una caseta de peaje. Tenemos reglas extrañas. Las reglas están ahí para protegernos. Síguelos siempre. En lo profundo de las montañas de Montana hay un pequeño pueblo llamado Eden. Y justo en las afueras de la ciudad, es una vieja cabina de peaje oxidada. Guarda el único camino de entrada y salida de la ciudad. Ahora he oído muchos rumores sobre ese viejo peaje. Algunos dicen que mantiene el mal alejado de la ciudad. Otros dicen que en realidad es para impedir que nos vayamos. Y algunas personas dicen que es una puerta de entrada a algún lugar diferente de nuestro mundo, pero lo que sí sé con certeza es que es importante para nuestra ciudad. De hecho, es tan importante que se considera un gran honor ser elegido para operar el stand durante la noche. Solo el mayor, a las familias de la ciudad se les permite hacerlo. Y mi familia, bueno, prácticamente fundamos Eden, y como hijo del alcalde, finalmente tuve edad suficiente para hacer un turno. James, ¿sabes por qué estamos aquí, verdad? La voz de papá era áspera. Él siempre sonó como si acabara de terminar de gritar. Lo cual, para ser justos, solía tener. Asentí, sabiendo que no debía tomar esto a la ligera. Sí, se trata de algo más que simplemente mirar el stand. Se trata de manteniendo todo en orden, ¿verdad? Dije. Exactamente. Es un honor. No solo estás manteniendo el pueblo a salvo. Estás manteniendo una tradición que nos ha protegido durante generaciones. Él dijo, llegamos al peaje. Nadie tiene que pagar por ello durante el día. El brazo permaneció levantado. Cualquiera puede entrar y salir cuando quiera. Pero por la noche la historia es diferente. Alguien estaba, siempre en la cabina después del atardecer. Pero nadie habla realmente de lo que sucede durante esos turnos. De todos modos, no nos permitían salir de la ciudad por la noche. Así que nadie se molestó realmente en averiguarlo. Delante hay un cartel de madera que informa a la gente sobre el pago. Cuesta 1 centavo pasar. Papá abrió la puerta. La madera vieja crujió con fuerza al abrirse. Me llevó adentro. Estaba abarrotado con los dos nosotros allí. El aire estaba impregnado del olor a humedad de la madera vieja y del tabaco. Llegó, se puso el abrigo y sacó un trozo de papel arrugado. Me lo entregó con una mirada severa. Ahora cualquiera puede pasar siempre que pague el peaje. Pero eso es más simbólico que cualquier otra cosa. Estas son las reglas que realmente debes seguir. No los rompas, no importa lo que escuches o ver. ¿Puedes hacer eso? Papá dijo. Sí, puedo, respondí. Y traté de parecer más seguro de lo que me sentía. Me dio unas palmaditas en el hombro. Fue sorprendentemente gentil. Sé que puedes. No te lo preguntaría si no pensara que estás listo. Su voz se suavizó por un momento. Entonces papá se dio vuelta para irse. Estaba oscureciendo rápidamente y necesitaba llegar a casa pronto. Recordar, hijo. Las reglas son las que nos protegen. Así es como la ciudad ha sobrevivido todos estos siglos. Lo vi desaparecer por el camino antes de desplegar el papel. Leí las reglas. Algunas de ellas no tenían sentido. No respondas a tu nombre. Traza el símbolo cuando el reloj marca la medianoche. Ignora el reflejo en el espejo de 3 AM a 4 AM. No aceptes nada de la vieja. Nunca apagues la vieja radio. Ignora todos los gritos de ayuda. Siempre salude al oficial sin cabeza. Miré la lista, tratando de calcular. Fuera. ¿Qué oficial sin cabeza? ¿Y qué pasa con la vieja y el espejo? ¿Eran estos acertijos, o algo así? Pero papá no era del tipo que hacía ese tipo de cosas. Él no lo haría. Hacer una broma como esta. Nada lo hacía más feliz que mantener el orden por aquí. Entonces, pensé que sería mejor tomarlo en serio. Pulsé un interruptor junto a la puerta. Una sola bombilla cobró vida. Pero, sinceramente, el stand no estaba tan mal. En realidad parecía bastante acogedor. Hubo un silla de felpa cubierta con una gruesa manta. En el suelo había un calentador. Un pequeño lavabo con el espejo estaba en una esquina. Algunos libros y una vieja radio descansaban sobre una mesa montada en la pared. La radio zumbaba suavemente de fondo. Subí el volumen y encontré una estación de rock fácil. Empecé a sentirme como en casa. Traje algo de agua y bocadillos, además de un termo de sopa de pollo que hizo papá. Desenrosqué la tapa y tomé un buen y grande trago. Papá no era el mejor cocinero, pero la sopa me recordaba a casa. Fue agradable y familiar. Está bien, hagamos esto, me dije a mí mismo. Miré mi reloj.
Eran las 6:15 p.m. El sol ya se había puesto por completo. Papá dijo que solo podía irme cuando amaneciera. Cerré la puerta detrás de mí antes de sentarme en la silla y cubrirme las piernas con la manta. Pensé que sería una noche larga, así que sería mejor ponerme cómoda. La primera media hora transcurrió tranquila. Hojeé una vieja novela de misterio hasta que vi unos faros a lo lejos. Venían de un pequeño coche azul que salía de ciudad. Era brillante y parecía más nuevo que la mayoría por aquí. Fue navegado hacia la caseta de peaje. Dejé mi libro y observé cómo el auto se acercaba. El conductor rodó, bajó la ventana y dejó caer un centavo brillante en la cesta de la colecta. Cosas de rutina, bien. Presioné el botón para levantar el brazo de peaje, y saludé amistosamente con la mano mientras el auto pasaba. Pero entonces, algo extraño me llamó la atención cuando las luces traseras se desvanecieron en la distancia. Y me di cuenta de que no podía imaginarme al conductor en absoluto. Todo lo que podía recordar era una sonrisa. Solo un borroso sonrisa confusa. No podía recordar si tenían pelo, qué vestían, o incluso si el conductor era un hombre o una mujer. Nada. Me froté los ojos. Tenía que estar más cansado de lo que pensaba. Pero cuanto más intentaba recordar, cuanto más hablaba del conductor, más parecía flotar esa sonrisa en mi memoria. No pude adjuntar una cara para ello. Lo único que recuerdo son los dientes. Dientes perfectamente rectos. Como algo fuera de una revista dental. ¿Y el auto azul? Me devané el cerebro pero no podía pensar en cualquier en que condujera uno así. Todo esto me hizo sentir incómodo. ¿Cómo podría? No recuerdo nada de alguien que acabo de ver. Sacudí la cabeza, tratando de ignorarlo. Tranquilízate, James, murmuré para mis adentros. Pero mientras todavía estaba tratando de deshacerme de la extraña sensación de antes, un sedán verde brillante se acercó hasta el peaje. El conductor era un tipo de mediana edad con rostro amigable. Bajo su ventana, la familiar letra de Take Me Home, Country Roads de John Denver llenó el aire. Hombre, esa canción me hizo retroceder. Papá y yo solíamos cantar eso en casa cuando él estaba de buen humor. Excelente elección de canción, dije asintiendo. El hombre respondió con una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Dejó un centavo en la cesta de la colecta y se fue tarareando la canción. Pero luego las cosas se pusieron raras. Como un déjà vu extraño. Otro sedán verde, idéntico al primero, arrancados. La ventanilla bajó y allí estaba el mismo tipo. Con la misma sonrisa. ¿Y él? ¿Música? Continuó justo donde lo había dejado. Encantado de verte de nuevo. Intenté bromear, no estoy seguro de lo que estaba pasando. Él simplemente sonrió de nuevo, dejó caer otro centavo y se fue. La canción continuó sonando todo el tiempo. Antes de que pudiera procesar lo sucedido, llegó otro sedán verde. El mismo chico, la misma canción, continuando desde donde lo dejó nuevamente. Esto se repitió una y otra vez. Cada vez la canción continuaba exactamente donde se había detenido hasta que todo. La cosa finalmente se cumplió. Fue como ver la misma escena, en la repetición. Excepto que la canción se unió un poco más cada vez. Miré mi reloj cuando las notas finales de Country Road se desvanecieron con el último sedán verde. Habían pasado 45 minutos. 45 minutos del mismo coche, el mismo tipo y la misma canción, una y otra vez. Juro que esos sedanes vinieron uno detrás del otro. No debería. He tardado tanto en terminar toda la canción. Me froté los ojos, esperando ver el sedán aparece de nuevo. Pero no fue así. El camino estaba tranquilo y la noche de repente se sintió mucho más fría. Unos minutos más tarde apareció un coche de policía. Aceleró hacia la cabina con las luces parpadeando. Y salía de la ciudad. Eso me atrapó, indefenso. Nuestro pueblo solo tenía un coche de policía y este no era el único. ¿Pasó algo terrible en casa? El coche se detuvo ante la cabina. Y yo me preparé para recibir malas noticias mientras bajaba la ventanilla. Pero en lugar de un rostro familiar, no había ningún rostro. Ni siquiera cabeza. Fue solo un maldito muñón donde debería haber estado el cuello del oficial. Sin embargo, su uniforme estaba impecable. Fue perfectamente presionado como si estuviera listo para la inspección. Llevaba una placa, pero no pude distinguir el nombre. Podía escuchar ruidos enojados y gruñidos provenientes del asiento trasero. Algo feroz y salvaje que no sonaba humano ni animal. Recordando las reglas,
Rápidamente saludé. El oficial sin cabeza. Él le devolvió el gesto. Un movimiento nítido y preciso que parecía normal a pesar de todo lo demás. Luego, sin decir palabra, se alejó en la noche. Después de ese encuentro con el oficial sin cabeza, eché otro vistazo a la lista de reglas de papá. Parecía que eran más literales de lo que pensaba. La vieja radio cobró vida mientras yo los leí de nuevo, haciéndome saltar. Empezó a saltar canales hasta que aterrizó en una estación que nunca había oído hablar antes. Se llamó Radio Armonía. La voz del locutor de radio llegó, suave y calma. Estaba diciendo que ya era casi la hora del Midnight Record. Miré mi reloj y se me cayó el estómago. Eran casi las 12. No parecía que hubiera estado en la cabina tanto tiempo. Me apresuré a descubrir cómo seguir las reglas sobre el símbolo. La lista decía, tuve que rastrear algo. ¿Pero con qué? Busqué en la cabina algún tipo de pista, y fue entonces cuando noté una pequeña caja debajo del escritorio. Dentro encontré un pincel viejo y una botella de tinta polvorienta. Justo a tiempo, una extraña canción empezó a sonar en la radio. Supuse que era el Midnight Record que mencionó el presentador. Pero no se parecía a ninguna canción que alguna vez hubiera escuchado. Escuchó. Era una mezcla de tambores y un zumbido agudo hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Intenté cambiar de emisora, pero la radio no me deja. Estaba atascado. Detrás de mí, un símbolo azul brillante apareció dentro de la puerta de la cabina de peaje. Formó un círculo, con runas dibujadas en el interior. Mojé el pincel en tinta y los tracé con cuidado. El símbolo brillaba más con cada runa que trazaba. Cuando llegué a la última runa, fue cebador. Apenas podía mantener los ojos abiertos. De fondo, la canción de la radio ahora no era más que gritar. En lugar de eso, cerré los ojos con fuerza, esperando que todo se detuviera. Finalmente, la luz se apagó tan repentinamente como apareció. El símbolo desapareció por completo. La radio se quedó en silencio por un momento antes de volver a mi estación de rock fácil. Todo volvió a ser como debería ser. Pero mi corazón todavía latía con fuerza. Luché para recuperar el aliento. Saqué un poco de agua y la bebí toda. Y fue entonces cuando lo escuché. Un fuerte grito viene del exterior. Miré hacia arriba. A lo lejos, pude ver a una mujer tropezando la cabina. Tenía un abrigo gastado. Su rostro estaba cubierto por su largo y fibroso cabello. Ella se tambaleó al brazo de peaje, tratando de abrirse camino hasta la ciudad. La llamé mientras señalaba el cartel. Señora, todo lo que cueste es un centavo. Por favor, no te rompas el brazo, grité. Pero era como si ella no pudiera oírme. En cambio, ella se enojó aún más. Golpeó su cuerpo contra la barrera lo suficientemente fuerte como para sacudirla. Todo el tiempo, ella está sollozando como si se le acabara de romper el corazón. Le grité que se detuviera, esperando romperme. Ella fuera del pánico en el que estaba. Eso llamó su atención. Ella se quedó helada. Fue como si alguien hubiera golpeado el botón de pausa en una película. Ella permaneció así durante unos segundos, sin moverse ni un centímetro. Entonces, de repente, se puso a 4 patas. Sus miembros cruzaron la carretera. Se dirigió directamente hacia mí. Su cabeza se movía hacia arriba y hacia abajo mientras se movía como si su cuello estuviera sobre una cadena. Siguió sollozando incluso mientras saltaba hacia la ventana. Ella se aferró a la cabina, exigiendo que la dejara entrar. Luego, sin previo aviso, empezó a golpearse la cabeza contra el cristal. Intenté calmarla, pero lo único que hizo fue llorar y estrellarse la cara contra el cristal. Fue entonces cuando vi luces de la policía a lo lejos. Venían de la dirección de la ciudad. La patrulla se detuvo rápidamente y de él salió el oficial sin cabeza. Él fue directo hacia la mujer. La agarró y rápidamente la sacó de la cabina. Y podía verla luchando por liberarse mientras la metía en la parte trasera del coche de policía. Entonces hice lo único que podía hacer en ese momento. Levanté una mano y saludó al oficial sin cabeza. Reglas son reglas. Él le devolvió el gesto antes de irse con la mujer que lloraba. Volví a sentarme en la cabina, y pensé en llamar a papá para preguntarle qué diablos estaba pasando. ¿Quién era ese policía sin cabeza? Pero claro, mi teléfono no tenía señal. Las preguntas tendrían que esperar hasta la mañana. Miré mi reloj. Eran casi las 2 de la madrugada. Una camioneta verde destartalada y cubierta de óxido se acercó al stand.
Parecía como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. La conductora era una anciana que empezó a tantear por un centavo cuando llegó al brazo de peaje. Fue entonces cuando recordé una de las reglas: no aceptar cualquier cosa de la anciana. No estaba del todo seguro de si se trataba de la anciana que regla mencionada, pero no estaba corriendo ningún riesgo. Rápidamente presioné el botón para levantar el brazo. No, si es necesario, señora, puede seguir adelante, le dije, tratando de sonar lo más educado posible. Pero ella no lo aceptaría. Ella insistió en pagar, empujándome esta moneda sucia. La tranquilicé. ¿De verdad? Está bien. No tienes que pagar esta noche. Pero ella se agitó más, acercando la moneda a mí. Miré más de cerca la moneda que ella. Estaba tan desesperado por darme. No fue ni un centavo. Era más grande y brillaba extrañamente bajo la luz de la luna. Cuanto más lo miraba, más parecía parpadear, como si no fuera del todo real. Por favor, sigue adelante, comencé a suplicar. No quería hacer nada con esa moneda. Lo que sea que estuviera pasando con eso, no se sentía bien. A pesar de mis protestas, la anciana no cedió. Ella se acercó más a mí. ¿Sabes quién soy yo, jovencito? Sacudí la cabeza y di un paso atrás. Nunca te había visto antes. Ella rió. Te conozco desde que naciste, Jaime. He estado aquí cada vez que nació un niño en el Edén, desde que tus antepasados se estableció en esta tierra e hizo un trato conmigo. Mientras hablaba, noté el óxido en su. El camión empezó a propagarse como una enfermedad. Subió por los costados y pasó por encima del capó. No se detuvo. Allá. El óxido se extendió hacia ella, arrastrándose por su piel. Se desprendía de ella cada vez que se movía. Ella continuó, sus ojos fijos en los míos. Tu ciudad le debe mucho a ese trato, chico. Teníamos un acuerdo. Seguridad y prosperidad para el Edén, a cambio de ciertas concesiones. Sus palabras hicieron que se me revolviera el estómago. No quería creerle. Pero el miedo en ella, los ojos y la propagación sobrenatural del óxido eran demasiado reales e inmediatos para descartarlos. ¿Qué tipo de trato? Logré preguntar. Ella sonrió y el óxido de sus labios se partió. Acuerdo que ha mantenido este lugar vivo y próspero. El óxido ahora estaba devorando su ropa, manos y cara. Sus rasgos lentamente comenzaron a volverse menos humanos. Fue como si lentamente se estuviera convirtiendo en una estatua. Recuerda, James, cada regla tiene su razón. Cada pacto tiene su precio, dijo, y su voz se convirtió en un graznido cuando el óxido se apoderó de su garganta. Con un último asentimiento, arrojó la moneda a la carretera y condujo hacia la ciudad. Su camioneta dejó un rastro de partículas de óxido flotando en el aire. Miré hasta que sus luces traseras desaparecieron en la oscuridad, volviendo mi atención nuevamente al suelo donde había dejado caer la moneda. Él ya no era una moneda. Allí, en el polvo, había algo más, una uña gigante y sucia. Pero no tuve tiempo de pensar en ello. Los faros brillaban a lo lejos, pero parecían diferentes. Esta vez no eran de un coche sino de una motocicleta. Llegó hasta el stand desde fuera de la ciudad, su motor cortando el silencio de la noche. El tipo que lo conducía llevaba gafas de sol. Y pensé que era extraño considerando que afuera estaba completamente oscuro. Y se detuvo para pagar el peaje, levantando sus gafas de sol para mostrarme una sonrisa y un pulgar hacia arriba mientras pasaba. Pero algo salió terriblemente mal justo cuando pasaba el peaje. De repente perdió control de su bicicleta, que patinó por la carretera, dejando duras marcas negras en el asfalto. La moto chocó y el conductor quedó atrapado debajo, sin moverse. Oye, ¿estás bien?, grité. Mi corazón se aceleró. Él gimió en respuesta y levantó débilmente su mano, indicándome que me acercara y ayudara. Estaba a punto de salir del stand cuando recordé la regla: ignorar todos los gritos de ayuda. Mi estómago se revolvió por el conflicto. Quería ayudarlo, pero esas reglas estaban ahí por una razón, ¿verdad? En ese momento, sentí un olor penetrante y alarmante a gasolina en el aire. Un incendio surgió de la bicicleta, y el automovilista empezó a gritar pidiendo ayuda. Se elevó un espeso humo negro, haciendo difícil ver lo que estaba pasándole al chico. Mis instintos me gritaban que hiciera algo, y estaba a punto de salir del stand cuando empezó a gritar mi nombre. Pero espera. ¿Cómo supo mi nombre? Yo nunca, le dije. Hice una pausa,
mi mano en la puerta de la cabina. Otra regla pasó por mi mente. Hacer, no respondo a tu nombre. Sus gritos sonaban bastante reales, pero la forma en que dijo mi nombre se sintió apagado. Era tranquilo y monótono, casi como si fuera una grabación reproducida sobre sus gritos de ayuda. No me sentó bien. Dudé mientras las llamas crecían, alcanzando los 7 pies de altura. Los gritos se hicieron más fuertes y agudos. Pero escucharía mi nombre cada pocos segundos. Sonaba exactamente como lo estaban doblando por encima de los gritos. En ese momento, el familiar coche de policía apareció en la carretera y se detuvo justo en la calle. Restos en llamas. El oficial sin cabeza salió. Caminó directamente hacia las llamas y llevó a cabo el automovilista. Ya ni siquiera parecía humano. Parecía más un ser hecho de fuego. Caminó normalmente mientras el oficial sin cabeza lo guiaba hasta el asiento trasero del coche de policía. No estaba en la cabina, pero de todos modos saludé al oficial. El camino se despejó cuando el auto se alejó. No quedó rastro de la motocicleta destrozada ni del incendio. Seguí mirando el camino. Me sentí mal por lo cerca que estaba de romper una regla. Un fuerte golpe, viniendo desde el interior de la cabina, me sacó de allí. Con el corazón acelerado, seguí el sonido hasta el pequeño espejo del baño encima del lavabo. Dudé y recordé la regla de no mirarse al espejo entre las 3 y las 4 de la madrugada. Aún no era ese momento, así que me arriesgué a echar un vistazo rápido. Lo que vi casi me deja sin aliento. En el espejo, otra versión de mí estaba golpeando desesperadamente el cristal. Llevaba mi ropa, pero estaba rota y sucia. Un corte desagradable sangraba por su mejilla y sus puños sangraban mientras golpeaba contra el cristal. El reflejo parecía completamente aterrorizado, con los ojos muy abiertos por el pánico. Recordando la regla de ignorar los espejos entre las 3 a.m. y las 4 a.m., miré mi reloj. Todavía faltaban unos minutos para las 3 a.m., por lo que técnicamente todavía estaba libre para mirar, pero lo que vi me hizo desear no haberlo hecho. Volviéndome hacia el espejo, noté que los faros aparecieron a lo lejos detrás de mi reflejo desesperado. Me di la vuelta para comprobar el camino, pero estaba vacío. Ni coche, ni luces, nada. Mirando hacia atrás en el espejo, vi que un vehículo se había detenido en el stand. Era una ambulancia y el reflejo todavía golpeaba frenéticamente el cristal. Observé, horrorizado, como un hombre alto con un vestido oscuro. El traje salió de la ambulancia. La parte más rara, llevaba una máscara de cerdo. El hombre con la máscara de cerdo llegó a la cabina del espejo e hizo algo impensable. Él se arrastró por la pequeña ventana de la cabina. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras volví a comprobar mi reloj. Eran exactamente las 3 de la madrugada. Recordando la regla, me obligué a girar, lejos del espejo. Detrás de mí, los golpes se hicieron aún más fuertes, más frenéticos. Podía sentir cada golpe, vibrando a través del piso de la cabina. Sonaba como huesos rompiéndose mientras el reflejo golpeó el espejo con más fuerza. Cerré los ojos con fuerza, colocando mis manos sobre mis oídos mientras intentaba bloquear todo el ruido. La regla era clara: no se mire al espejo de 3 a.m. a 4 a.m. Tuve que ignorarlo, sin importar lo que pasó mientras estaba ahí, tratando de bloquear los horribles sonidos del espejo. El sonido del crujido de huesos se detuvo de repente, pero fue rápidamente reemplazado por uno nuevo, sonido igualmente perturbador, un golpe fuerte y húmedo. Fue repetitivo y consistente, y cada golpe sonaba más húmedo que el anterior. En ese momento, un coche se acercó al peaje, tratando de parecer normal. Tomé el centavo del conductor y levanté el brazo de peaje para dejarles a través de. El conductor me hizo un gesto de asentimiento y se fue. Nada inusual allí. Luego vino otro auto y otro. Cada conductor parecía completamente normal y pagó el peaje sin ningún problema. Por un momento, casi me pareció normal. Como si estuviera trabajando en un trabajo de peaje normal. Excepto que no lo fue. Eran las 3 de la mañana, en algún camino rural. No debería estar tan ocupado. ¿Quiénes eran estas personas que se dirigían y fuera de la ciudad? Algo estaba mal. El flujo constante de coches parecía demasiado sincronizado, demasiado regular. A lo largo de todo esto, ese horrible y pulposo sonido de golpe continuó contra el suelo. Espejo. Fue implacable. Y mientras saludaba al siguiente vagón,
Escuché un nuevo sonido. Podía escuchar el sonido de los cerdos entre cada golpe. Chillidos, resoplidos, incluso ocasionales. Búfido. Pero era inconfundible. Intenté concentrarme en el camino. Los conductores pagan sus peajes. Cualquier cosa menos los sonidos detrás de mí. Pero fue difícil. El ruido sordo parecía volverse más fuerte y más desesperado con cada minuto que pasaba. Se sentía como si el sonido estaba siendo taladrado en mi cerebro. Tan pronto como el reloj dio las 4 de la mañana, la imagen familiar de un coche de policía atravesó la oscuridad. Era el oficial sin cabeza otra vez, pero esta vez, algo estaba atado al techo de su auto. Era una cabeza de cerdo gigante, mucho más grande que cualquiera que haya visto jamás. La cosa era tan grande que parecía que iba a caerse en cualquier momento. Esto no se parecía a ningún cerdo que te puedas imaginar. Tenía el rostro cubierto de pelo espeso y enmarañado. Se había dentado, dientes que sobresalían de su boca. De sus fosas nasales goteaba pus amarillo. Lo más extraño, tenía astas saliendo de su cabeza. Al pasar por el stand, recordé el reglas y le dio al oficial sin cabeza un rápido saludo. En el momento en que pasó su auto, el inquietante ruido sordo que me perseguía desde el espejo finalmente se detuvo. Dejé escapar un suspiro que no me di cuenta que había estado conteniendo. Miré mi reloj. Ahora estaba a salvo. Con cautela, me volví para mirarme en el espejo. Parecía normal, como cualquier otro espejo, excepto por una pequeña grieta en el centro. A medida que avanzaba la noche, el stand se instaló en una rutina. A veces, la radio que escuchaba cambiaba a esa extraña estación, Radio Harmony. Él tocaba algo de música gospel antes de volver a mis canciones de rock. Intenté ignorarlo, centrándose en cambio en la carretera y los coches que pasaban. Entonces, una furgoneta blanca se acercó al stand. A medida que se acercaba, el conductor bajó la ventanilla para pagar el peaje. Fue entonces cuando noté algo alarmante. Su cabeza estaba completamente vuelta hacia atrás, como si alguien le hubiera torcido el cuello. Luchando por mantener la compostura, rápidamente permití que el camioneta para pasar. Mientras se alejaba, vi más caras en la ventana trasera. Todos estaban mirándome, sus cabezas también estaban torcidas hacia atrás. Poco después, una mujer que conducía una camioneta verde brillante se detuvo. El camión era tan nuevo que prácticamente brillaba debajo del stand. Luces. Se asomó para pagar y me preguntó si había visto a su madre pasar. No pude estar seguro. Muchos coches habían ido y venido. La mujer se limitó a reír, un sonido ligero y despreocupado. Eso parecía fuera de lugar con todo lo que pasó. Se fue, dejando un rastro de flores, pétalos revoloteando en el camino detrás de ella. Mientras se acercaba el amanecer y contaba los minutos, hasta que mi turno terminó a las 6 de la mañana, de repente escuché lo que parecían una multitud de pasos en el distancia. Entrecerré los ojos hacia la carretera, tratando de encontrarle sentido a la forma que se acercaba a la cabina de peaje. A medida que se acercaba, el sonido se transformó en el de numerosas piernas corriendo contra el asfalto. Lo que surgió de la oscuridad fue horrible. Un cempiés oscuro gigante con cabeza humana en la parte superior, frente. El resto de su cuerpo se extendía en segmentos a lo largo del camino, corriendo hacia mí. Esto no se menciona en ninguna de las reglas. Cuando llegó a la cabina, empezó a cerrarse de golpe contra la ventana. De cerca, pude ver que su cuerpo estaba hecho de pieles cosidas, tan espantosamente juntos que no podía decir si eran humanos. A pesar de la violencia de sus acciones, el rostro humano del cempiés permaneció inquietantemente tranquilo mientras continuaba para estrellar su cuerpo contra la caseta de peaje. Con cada choque, sentí que la cabina temblaba, la estructura se tensó bajo el asalto. El monstruo cempiés comenzó a envolver su largo cuerpo alrededor de la cabina, constriñéndola como una serpiente. Las ventanas se empañaron con la presión de su oscuridad, la piel cosida contra el cristal, y pronto, apenas podía ver el exterior. La cabina crujió y gimió bajo la presión. Me alejé de las ventanas, sin estar seguro de qué hacer a continuación. Las reglas me habían preparado para muchas cosas, pero nada como esto. A través de la masa retorcida y cosida del monstruo cempiés, pude ver el destello de luces de policía a lo lejos. Pensando en todas las veces que el oficial sin cabeza había aparecido justo cuando necesitaba ayuda, me apresuré a levantar el brazo de peaje.
esperando que de alguna manera pudiera señalarlo a él o a cualquier otra persona que pueda verlo. De repente, afuera se escuchó un fuerte estrépito, y la cabina se sacudió violentamente. La criatura Cien Pies siseó ruidosamente, apretando más su agarre alrededor de la cabina, pero permaneció quieto, apretando más fuerte. No podía ver lo que estaba pasando afuera. Entonces se escucharon disparos, seguido de sonidos húmedos y cortantes, como si algo estuviera cortado o desgarrado. La cabina quedó a oscuras. Solo podía esperar, deseando que todo terminara pronto. Más disparos estallaron. Esta vez se acercó más y la cabina volvió a temblar, más violentamente que antes. Él fue tan contundente que me derribó y me hizo estrellarme contra el borde de la mesa. El dolor estalló brillante y agudo en mi cabeza, y luego todo se volvió negro. Cuando volví en mí, la alarma de mi reloj sonaba. Las 6:30 am. La luz de la mañana se filtraba a través de la puesto. Para mi sorpresa, parecían completamente normales. No hay señales de un monstruo, no hay daño. Ningún oficial sin cabeza, solo silencio y el amanecer. Sentí un dolor sordo en el lugar donde me golpeé la cabeza, pero me levanté y regresé a la ciudad. Al acercarme vi a mi papá esperando para mí. Su expresión era seria y había una pizca de preocupación en sus ojos. ¿Entiendes por qué las reglas son importantes ahora? ¿Por qué alguien siempre debe estar en el peaje por la noche?, preguntó. Asentí, todavía procesando todo. ¿Pero qué fue esa cosa? ¿La criatura Cien Pies? Su rostro se volvió sombrío. Lo llamamos el tomador de piel. Por eso no dejamos que nadie salga de la ciudad por la noche. No viene a menudo, pero lamento que haya ocurrido en tu primer turno. Creo que fui salvado por el oficial sin cabeza, dijo, tratando de darle sentido a los eventos de la noche. Papá asintió. La regla de saludarlo es una nueva. 1. Ha estado tratando de recuperar la cabeza de esa cosa durante décadas. Mientras tanto, él ayuda en el stand cuando puede. Papá hizo una pausa, sonrió y dijo una última cosa. Él siempre te protegerá, ya sabes. Eres su bisnieto.